La herencia de mi esposo vale $160 millones y esta casa me será traspasada. No tenemos hijos, así que todo será mío. Mi cuñada habló con un aire de confianza como si ya estuviera planeando su futuro. Me llamo Zenia, tengo 44 años y trabajo a tiempo parcial. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos, uno en su último año y el otro en segundo año de la escuela secundaria. Mi hijo mayor se está preparando para sus exámenes de ingreso a la universidad de este año. Siempre ha soñado con convertirse en abogado y ha estado trabajando muy duro para que esto suceda. Desde que era pequeño, ha querido seguir los pasos de mi hermano mayor, Brooks. Mi hermano es abogado y hace unos años fundó su propio bufete de abogados, incluso contratando a otros abogados para que trabajaran para él. Mi hijo admiraba el éxito de mi hermano desde una edad temprana y siempre le encantó estudiar obteniendo excelentes calificaciones en toda la escuela. Cuando mi hermano se enteró del sueño de mi hijo de convertirse en abogado, se emocionó y lo animó cada vez que se reunían. Mi hijo decía: voy a ser abogado como tú, tío. Mi hermano se reía y respondía: bueno, date prisa y únete a mí en el bufete. Aunque mi hermano no tenía hijos propios, le encantaba jugar con mis hijos cada vez que nos visitaba, también los consentía. La esposa de mi hermano era 10 años menor que él y, aunque no la conocía bien, parecía una persona un poco difícil. Rara vez visitaba nuestra casa y nunca hablábamos mucho. Mi hermano y yo perdimos a nuestros padres cuando éramos jóvenes, así que cuando me casé, mi hermano intervino para actuar como un padre. Se casó poco después de mí y nos alegramos de verlo con alguien, pero cuando conocí a su prometida por primera vez, me sorprendió que tuviera una expresión tan agria en su rostro. Esperábamos que estuviera sonriendo y emocionada, pero en cambio parecía infeliz. Frente a ellos, les dije que hacían una gran pareja, pero una vez que llegamos a casa, compartí mis verdaderos pensamientos con mi esposo. Tenía curiosidad por saber por qué parecía tan molesta. Mi esposo estuvo de acuerdo conmigo diciendo que no parecía una novia muy alegre, pero ¿qué podemos hacer? Un poco antes de su boda, mi hermano compró una hermosa casa. Mi esposo y yo llevamos a nuestros hijos a visitarla y celebrarla. La casa era impresionante, tal como esperaba para mi exitoso hermano. Después de todo, él era dueño de un bufete de abogados. Pero una vez más, mi cuñada no estaba por ningún lado. Mi esposo, tratando de aligerar el ambiente, bromeó: tu esposa ya te ha dejado. Pero el rostro de mi hermano se puso serio y eso nos hizo sentir un poco incómodos a ambos. Mi hermano explicó que cada vez que surgía algo, su esposa regresaba a la casa de sus padres. Ese día era el cumpleaños de su madre, así que se estaba quedando con su familia. Mi esposo, al darse cuenta de que su broma no había tenido éxito, se sintió un poco incómodo. Entonces, de la nada, mi hermano preguntó: si no puedo tener hijos propios, ¿me dejarías adoptar a uno de los tuyos? Pensé que estaba bromeando al principio, pero la expresión en su rostro me dijo que hablaba en serio. No sabía cómo responder, pero mi esposo, sin pensarlo mucho, se rió y dijo: ya veremos qué pasa en el futuro. Si llega a eso, podemos hablar de ello. Eres bienvenido a adoptar a uno de ellos si alguna vez llegamos a ese punto. Mi esposo no parecía tomárselo en serio, pero yo no podía dejar de pensar en ello. La idea de la adopción y el hecho de que mi hermano y su esposa no se llevaran bien me preocupaba. No era realmente mi lugar involucrarme, pero aún así me preocupaba. A partir de ese día, cada vez que visitábamos la casa de mi hermano o cuando venía a la nuestra, siempre era solo él. Su esposa nunca aparecía y mi hermano no la mencionaba en la conversación, así que dejé de preguntar por ella. Llevaban casados más de 10 años y, sinceramente, casi había olvidado que existía. Este año, mi hijo mayor fue aceptado en la Facultad de Derecho de sus sueños, lo cual fue un gran momento para todos nosotros. Mi hermano vino a celebrarlo y volvió a mencionar la adopción. Como mencioné antes, ¿estarías dispuesto a dejarme adoptar a uno de tus hijos?, preguntó esta vez con un tono más serio. Él y su esposa nunca habían podido tener hijos y ahora parecía que habían decidido que no los tendrían. Cuando lo discutimos por primera vez, fue más una conversación casual, pero esta vez se sintió diferente. Aún así, mi esposo no se lo tomó demasiado en serio. En broma respondió: ¿te gustaría adoptar a nuestro hijo mayor ya que quieres ser abogado como tú? Mi esposo lo dijo tan fácilmente como si no fuera gran cosa, pero pude notar que mi hermano realmente lo estaba considerando. Me sentí incómoda con la adopción porque es una decisión enorme que cambiaría la vida de mis hijos, incluso aunque estuvieran con mi hermano, su tío. Me preocupaba mi cuñada. ¿Y si no trataba bien a mis hijos ya que no serían sus hijos biológicos? Así que le pregunté a mi hermano: ¿está tu esposa de acuerdo con esta idea de la adopción? Me dedicó una leve sonrisa y dijo: no te preocupes por ella, ya lo hemos hablado.
Escuchar eso me alivió un poco, pero aún así no podía decidirme de inmediato. Sabía que necesitaba discutirlo con mis dos hijos primero. Ahora estaban en la escuela secundaria, por lo que era importante dejar que ellos tomaran la decisión. No hablamos más al respecto ese día, pero solo unos días después recibí una llamada del bufete de abogados de mi hermano. Me dijeron que se había desmayado. Corrí al hospital donde algunos de sus empleados del bufete ya estaban esperando, luciendo muy preocupados. Mi hermano había sufrido un derrame cerebral en el trabajo y ahora estaba inconsciente. Después de que llegué, sus empleados se fueron mencionando que no habían podido contactar a mi cuñada. Intenté llamar al número de su casa, pero no hubo respuesta y no tenía su número de celular. Mi esposo y mi hijo menor llegaron al hospital un poco más tarde, pero aún así no había noticias de mi cuñada. Finalmente, mi hijo menor encontró el teléfono inteligente de mi hermano entre sus cosas. Lo desbloqueamos y buscamos su número. Cuando llamé desde su teléfono, ella respondió enojada gritando: «Te dije que no me llamarás de nuevo». «Today Mondar». La interrumpí tratando de explicar: «Soy Fenia, la hermana de Brooks». Mi hermano se desmayó y lo llevaron al hospital. Su tono cambió de inmediato. «Oh, lo siento mucho, pensé que eras Brooks». «¿Dijiste que se desmayó?», preguntó sonando preocupada ahora. Le conté sobre la condición de mi hermano y en qué hospital estaba, pero su respuesta me sorprendió. «Lo siento, pero tengo otras cosas que atender ahora mismo. Avísame si algo cambia». Luego colgó. No podía creerlo. ¿Qué podría ser más importante que su propio esposo inconsciente en el hospital? Dado que estaba claro que mi cuñada no iba a ser de ninguna ayuda, decidimos cuidar de mi hermano nosotros mismos. Mi hijo mayor, habiendo terminado sus exámenes de ingreso a la universidad, estaba en casa la mayor parte del tiempo. Amablemente se ofreció a visitar el hospital todos los días en mi lugar. A pesar de nuestras esperanzas, mi hermano nunca se despertó. Permaneció en estado crítico y durante todo este tiempo mi cuñada nunca visitó ni siquiera llamó para preguntar por él. Aproximadamente una semana después de que fue hospitalizado, decidí llamarla de nuevo. Esta vez respondió alegremente, casi demasiado rápido: «¿Qué pasa?». «Se murió». Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero traté de mantener la compostura. «No, todavía está vivo». «¿Por qué no vienes a visitarlo al hospital?», pregunté con calma. Ella respondió bruscamente con la voz llena de irritación: «No soy médico ni obradora de milagros. ¿De qué serviría que fuera?». Su actitud me enojó profundamente y terminé la llamada sin decir una palabra más. Entonces me di cuenta de que tal vez mi hermano había mencionado la adopción porque había renunciado a tener hijos con su esposa. Empecé a creer que no se llevaban bien en absoluto. Cuando se casaron por primera vez, le había preguntado a mi hermano cómo se conocieron y él dijo que se conocieron a través de una agencia matrimonial. Ahora me preguntaba si ella solo se había casado con él por su dinero sabiendo que era un abogado exitoso. El pensamiento me enfureció. Cuando compartí esto con mi esposo, dijo algo que dolió aún más: «Si Brooks muere en esta situación, su esposa heredará todo ya que no tienen hijos». Sus palabras tenían sentido. Mi hermano había venido a celebrar el logro de mi hijo mayor justo antes de desmayarse y fue entonces cuando había preguntado sobre la adopción de nuevo. Tal vez ya estaba pensando en su testamento y su herencia. Desearía haber tomado una decisión entonces, pero era demasiado tarde ahora. Después de la visita de mi hermano ese día, mencioné casualmente la idea de la adopción con mis dos hijos. Sorprendentemente, mi hijo menor estaba abierto a ello. «No me importaría ser adoptado por el tío Brooks», dijo. A diferencia de mi hijo mayor, mi hijo menor aún no tenía metas claras y creo que creía que la vida sería más fácil si viviera con mi hermano. Esperaba que mi hijo mayor, que idolatraba a su tío, sintiera lo mismo, pero su respuesta me sorprendió: «No quiero ser adoptado. Soy el hijo mayor, así que cuidaré de ti y de papá». Sus palabras me llenaron de orgullo, pero no podía ignorar el hecho de que mi hijo mayor, que soñaba con convertirse en abogado, era en realidad la opción más adecuada para ser adoptado por mi hermano. Lamentablemente, no pude seguir adelante con la adopción, especialmente porque mi hermano estaba inconsciente. No quería su herencia ni su dinero, pero tampoco quería que su esposa lo heredara todo. Parecía que solo estaba esperando a que él falleciera. Todo lo que podía hacer era esperar su recuperación. Desafortunadamente, mi hermano no mejoró. Unos días después, falleció. No tuve más remedio que contactar a mi cuñada. La llamé y le dije: «Mi hermano ha fallecido. Deberíamos organizar los funerales». Su respuesta fue tan fría como siempre: «Todo depende de ti. Solo asegúrate de que no sea yo quien lleve el ataúd». Lo dijo con tanta alegría como si hubiera estado esperando este momento. «No quiero lidiar con ninguna formalidad», dijo fríamente mi cuñada, y antes de que pudiera responder,
Colgó rápidamente el teléfono. Al final, mi esposo y yo nos hicimos cargo de organizar el funeral. Afortunadamente, el personal del bufete de abogados de mi hermano fue increíblemente útil y nos ayudó de varias maneras. Mi esposo estaba preocupado por el futuro de la firma, pero mi hermano se había anticipado. Aunque era el abogado principal, había delegado la gestión de la firma a alguien en quien confiaba, por lo que el negocio seguiría funcionando sin problemas. Mucha gente asistió al funeral de mi hermano. Había tantas coronas de flores que no todas cabían dentro del salón. Fue en ese momento que realmente me di cuenta de lo extraordinario que era mi hermano. Mis hijos también ayudaron en el funeral y cuando mi hijo menor vio a las personas importantes que asistían, presidentes de grandes empresas, políticos y más, se molestó visiblemente. Sabía que debería haber sido adoptado. Murmuró, no sabía que el tío era tan increíble. Tanto mi esposo como yo pudimos entender su decepción. Mi hermano era un gran hombre y nuestro hijo apenas comenzaba a comprender lo importante que era. Durante el servicio, actué como portadora del féretro, pero nadie preguntó dónde estaba mi cuñada o por qué no estaba allí. Era como si a nadie le importara o incluso supiera que existía. Mi hermano y su esposa nunca tuvieron una ceremonia de boda, solo una luna de miel, por lo que es posible que muchos de nuestros familiares no supieran que siquiera estaba casado. Mirando hacia atrás, casi deseaba que nunca se hubieran casado. ¿De qué sirve una esposa que ni siquiera asiste al funeral de su esposo? También me arrepentí de no haber aceptado que mi hermano adoptara a mi hijo menor antes. Ahora temía que su esposa heredara todo. Con la ayuda del personal del bufete de abogados, el funeral finalmente terminó. Para agradecer a todos por su apoyo, los invité a la casa de mi hermano a comer. Les dije a los invitados, gracias a toda su ayuda, mi hermano puede descansar en paz. Estamos muy agradecidos. Fue un momento triste para todos nosotros. Fue entonces cuando apareció mi cuñada con un llamativo abrigo rosa. Entró con una gran sonrisa en su rostro como si hubiera planeado llegar justo cuando todo estaba terminando. No pude evitar preguntar, ¿por qué estás aquí ahora, después de todo este tiempo? Ella ignoró mi pregunta y en su lugar habló en voz alta para que todos la escucharan. La herencia de $160 millones de mi esposo junto con esta casa me serán traspasadas a mí, su esposa. No tenemos hijos, así que todo me pertenece. Había algo en la forma en que lo dijo, tan triunfalmente, que hizo que el personal del bufete de abogados que estaba cerca comenzara a reír. Todos nos volteamos a verlos, confundidos sobre por qué encontraban graciosa su declaración. Mi cuñada los fulminó con la mirada y gritó, ¿de qué se ríen exactamente? ¡Qué grosero! Uno de los abogados, todavía sonriendo, respondió, todos sabemos que Brooks y tú estaban oficialmente divorciados. Vimos los resultados del acuerdo el día antes de que se desmayara. Estaba Adonida, divorciados, exclamó volteando a ver mi cuñada. Su rostro se había puesto pálido mientras miraba a los abogados que acababan de revelar la verdad. Otro abogado intervino, sí. Se le ordenó pagar la pensión alimenticia porque su aventura condujo al divorcio. Es justo. Mi cuñada, fulminando con la mirada al abogado, respondió bruscamente, no voy a pagar ninguna pensión alimenticia. ¿A quién le queda pagar? Estaba tratando de burlarse de ellos, pero no tenía ninguna posibilidad contra un grupo de expertos legales. El abogado respondió rápidamente, el derecho a la pensión alimenticia será heredado, así que ahora se lo debes a Zenia, ya que ella es la heredera. Fue en ese momento que me di cuenta por primera vez de que yo era la única heredera de mi hermano, ya que nuestros padres habían fallecido y si el divorcio era definitivo, todo vendría a mí. Mi cuñada pareció darse cuenta de esto también y me miró con una expresión de horror. Instintivamente di un paso atrás sintiéndome incómoda por su reacción. Pero a pesar de esta realización, todavía no estaba lista para darse por vencida. Comenzó a gritar de nuevo, no obtengo la mitad de la herencia ahora que el divorcio está resuelto. Uno de los abogados, luciendo exasperado, le respondió con calma, ¿no le dio Brooks una gran suma de dinero cuando el divorcio fue definitivo? Tenemos el recibo y, por cierto, la casa se compró antes de su matrimonio, por lo que no está sujeta a división. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción al verla, ser reprendida por los abogados. No importaba lo que dijera, ellos tenían los hechos de su lado. Después de un momento, pareció recordar algo y con una leve sonrisa dijo, bueno, todavía está el seguro de vida. Aún deberías ser la beneficiaria. Mi cuñada declaró su confianza sorprendentemente dado que todos a su alrededor parecían estar en su contra. Afirmó audazmente que había cambiado el beneficiario del seguro de vida de Brooks a ella misma. Pero el abogado la corrigió rápidamente. Brooks era un hombre cuidadoso. Estoy bastante seguro de que lo actualizó cuando el divorcio fue definitivo. Decidí comprobarlo por mí misma.
Busqué entre los documentos importantes de mi hermano y encontré la póliza de seguro de vida. Mi cuñada se dio cuenta y me la arrebató. Su impaciencia era evidente mientras escaneaba el documento en busca de su nombre, pero cuando se dio cuenta de la verdad, sus hombros se hundieron en la decepción. Me devolvió la póliza y vi lo que ella había visto. Yo estaba incluida como la beneficiaria. Al darse cuenta de que su plan se había derrumbado por completo, mi cuñada, en un ataque de frustración, finalmente soltó lo que había estado reteniendo. Me casé con un abogado porque pensé que era rico. Ahora todo lo que tengo es un poco de dinero y encima tengo que pagar la pensión alimenticia. Todo esto es un gran error. Uno de los abogados con una mirada sombría respondió con calma. Brooks dijo lo mismo. Se arrepintió de haber buscado consejo de ese consejero matrimonial. Siempre sintió que había cometido un gran error. Mi hermano nunca me había mencionado esto, pero claramente había sido más abierto con sus compañeros de trabajo. Sin forma de defenderse, mi cuñada puso los ojos en blanco y salió furiosa de la casa. Seguiría siendo responsable de pagar la pensión alimenticia, pero el problema era que no tenía trabajo. Rápidamente comenzó a buscar trabajo, pero no se lo tomó en serio y renunció poco después. Desesperada, regresó a la agencia de consejería matrimonial, esta vez buscando a otro hombre rico. Necesitaba dinero rápido y pensó que podía estafar a alguien a través del matrimonio. Encontró a un hombre rico y lo manipuló pidiéndole apoyo financiero antes de que siquiera estuvieran casados, pero el hombre rápidamente vio a través de su plan y la denunció a la policía. Fue arrestada por fraude matrimonial. La noticia provino de uno de los abogados de la firma de mi hermano. Admitió que, para ser honesto, nunca había recibido un centavo de pensión alimenticia de ella. Cuando fui al abogado para discutirlo, me explicó que ahora que había sido arrestada, sería aún más difícil cobrar cualquier pago en el futuro, pero la pensión alimenticia no era lo que me importaba. Estaba más interesada en verla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Creo que mi hermano habría querido que fuera castigada por lo que había hecho. Esperaba que la policía investigara a fondo todos sus otros crímenes y que fuera acusada en la corte como delincuente. Después de heredar inesperadamente la propiedad de mi hermano, mi familia y yo nos mudamos a la casa que había dejado atrás. Mi esposo y mis hijos estaban encantados. Era una mejora enorme del apartamento en el que habíamos estado viviendo. Mi hijo mayor, inspirado más que nunca, se dedicó por completo a sus estudios de derecho. Ver a los abogados de la firma de mi hermano discutir con mi cuñada solo había alimentado su deseo de convertirse en abogado. Aunque nunca fue adoptado por mi hermano, esperaba que continuara con el legado de su tío y se convirtiera en un brillante abogado como él. Solo mi segundo hijo parecía un poco amargado por cómo habían resultado las cosas. Medio en broma dijo honestamente, desearía haber sido adoptado por el tío para poder haber heredado todo. A pesar de su sonrisa, había un indicio de decepción detrás de sus palabras.